concepto de algoritmo, ¿sí? Entonces es muy sencillo y a diario colocamos en práctica algoritmos. ¿Por qué? Porque miren que es un concepto que no se aplica solamente a la informática. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos, de instrucciones, de acciones que se deben llevar a cabo para una finalidad o para resolver un problema. El algoritmo tiene que ser los pasos bien detallados, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaba? Nosotros por costumbre, sobre todo los costeños, somos muy breves y eso no lo podemos hacer en los algoritmos. Si lo hacemos bien detallado sería bien específico porque nos vamos a comunicar es con una máquina. Les voy a colocar otro ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, toman una cajetica de estas de colada maicena o toman una de esas de harina pan, porque ustedes de pronto piensan hacer unas arepitas, piensan hacer una colada y ustedes nunca la han hecho, ¿a dónde se van? Se van a la preparación, ¿cierto? A las instrucciones de la preparación. Entonces ahí nos dice, van a tomar 3 tazas de leche, le van a echar canela, 2 estillas de canela, dice, se pone a hervir, se prepara en otra taza de leche, 2 cucharadas de maicena y cuando esté hirviendo se anexa a la mezcla. ¿Eso qué viene siendo? Eso viene siendo un algoritmo. Nosotros lo conocemos como una receta, pero es un ejemplo claro de lo que es un algoritmo. Dice, adicione 3 cucharadas de azúcar, un tantico de sal. Entonces, ¿qué sucede si tú te vuelas uno de esos pasos, por ejemplo, el del azúcar? Esa colada te va a quedar desabrida. Entonces el algoritmo no está funcionando. ¿O qué sucede si confundes el azúcar con la sal? Pues va a ser peor porque imagínate que por lo menos si se te olvidó el azúcar la puedes adicionar al final. Pero si le echaste sal, pues se dañó la colada, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo claros, muchachos, ser muy detallados y específicos porque nosotros no nos vamos a comunicar con un humano, sino con una máquina. Y esta máquina no es como nosotros, que ustedes a veces me escriben a mí con mala ortografía y yo les entiendo. O ustedes me dan me dicen una palabra pues coloquial o lo que nos respondió Albert y yo les entiendo. Pero nos vamos a comunicar con una máquina que no tiene vida propia, por lo tanto tenemos que ser claros y específicos a la hora de comunicarnos con ella. Entonces, pues no sé, vamos a ver, ya habiendo explicado esto, repasemos. Un conjunto de pasos o de instrucciones, acciones que se siguen, aquí pueden ver el concepto, con la finalidad de resolver un problema o obtener un resultado. Entonces ustedes tenían la necesidad de conectarse a esta clase, siguieron unos pasos y ahí están conectados, llegaron al resultado. En el caso de la colada, pues, cuando yo esté disfrutando de mi colada que preparé, siguiendo los pasos de la receta, entonces llegué al feliz resultado de ese algoritmo que era la preparación de la colada, ¿vale? Entonces quedamos claros en esa parte. Eso es un algoritmo, un conjunto de pasos, de instrucciones, acciones secuenciales que seguimos para resolver un problema. Muy bien. La finalidad del algoritmo es programar una aplicación, un programa, valga la redundancia, ¿cierto? Un robot, una calculadora, un iPod, N cosas. ¿Por qué todo debe comenzar por algoritmos? Si usted quiere hacer un videojuego, tienes que aprender algoritmos para llegar a programar, ¿sí? Entonces, ¿qué rodea a los algoritmos? ¿Qué los rodea? Los rodea la lógica, muchachos. Para algoritmos hay que tener lógica por lo que venimos hablando. Si yo me salto un paso, el algoritmo no va a funcionar, ¿sí? Y tengo que implementar la lógica en saber, en valerme de todos los conocimientos que tengo a disposición para que la máquina, el computador, haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces, la lógica es lo más importante y es la debilidad más grande que tenemos porque les soy sincero, tal vez en el colegio no nos trabajaron mucho esta parte.
Entonces yo siempre he dicho que en el colegio es más importante en el colegio que nos, más allá de que nos coloquen 20 ejercicios de suma cuando estábamos en primaria, de multiplicación, lo más importante era que nos hubiesen colocado problemas, unos problemas para resolver. Por ejemplo, fulano compró 3 manzanas, luego se ganó una rifa de tantas manzanas, regaló tantas, entonces ¿cuántas manzanas quedaron? Ese estilo de problemas es lo que nos ayuda a despertar la lógica. Y esa misma lógica es la que necesitamos para enfrentarnos a esas pruebas como son las pruebas IFE, las saber, etc. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar también un conocimiento matemático. Vamos a necesitar un conocimiento matemático. Necesitamos saber plantear ecuaciones, necesitamos saber plantear ejercicios, que cómo uso yo los paréntesis, para qué, con qué finalidad uso los paréntesis, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquía de símbolos que la matemática hace? Porque eso es lo que va a hacer el computador. La máquina va a hacer eso porque la máquina está programada para seguir todas las fórmulas matemáticas que nosotros hemos tratado de aprender en nuestra primaria y bachillerato. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la manera como yo me comunico con la máquina. Entonces, muchachos, esta máquina no me va a entender si yo le digo al computador o al programa, y si yo le digo, dame la suma del número tal con el número tal. Eso no me lo va a entender de esa manera. Yo tengo que apoyarme en símbolos matemáticos y en palabras clave que interprete la máquina para que ella haga lo que yo quiero o necesito que resuelva. Entonces, por ahí estamos viendo pues este montón de aplicaciones que vemos hoy en día, o el mismo Facebook que te pide a ti unos datos, ¿cierto? Cuando vas a publicar. Todo eso es un código que hay detrás que nosotros no lo vemos. Nosotros disfrutamos de Facebook, ¿cierto? Disfrutamos de WhatsApp como usuarios. Pero detrás de esa aplicación, detrás de ese Facebook, hay un programador, varios programadores que han escrito un código para que tú como usuario disfrutes eso. Entonces nosotros en esta temática o en esta guía de algoritmos vamos a dejar de ser usuarios para irnos detrás de la aplicación a hacer el código y hacer unas pequeñas aplicacioncitas, ¿sí? Para que un usuario lo disfrute, ¿sí? Para que un usuario lo disfrute. Entonces ya no debemos ver esto como un usuario cualquiera, sino que nosotros vamos a estar detrás. Nosotros somos los que vamos a rompernos la cabeza para construir un código de manera de que alguien se siente en este computador y disfrute de una aplicación que le va a dar una respuesta que yo mismo construí. Entonces, ¿qué más? Vamos a necesitar un software. Ustedes en la primera materia por allá vieron el software del sistema. Y ahí veíamos una clasificación del software que se llama software de programación. Hay muchos software de programación y nosotros debemos usar uno que nos permita escribir el código para que entonces la máquina haga lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces son los conocimientos que necesitamos despertar para lograr el objetivo. Repito, la lógica, las matemáticas, aprender esto, pues que en el momento no lo conocen, aprender la sintaxis del programa que vamos a usar y también pues descargar y trabajar ese programa. Yo actualmente en plataforma no les he querido montar eso porque quiero que primero nos dediquemos al papel para entonces sí pasar a la aplicación donde vamos a programar. ¿Listo? Si tienen alguna aquí tenemos las características de un algoritmo, ya las venía mencionando. Tiene que ser preciso por lo que habíamos experimentado ahora. Tiene que estar bien definido, paso a paso. Ojo a esto, tiene que ser finito, o sea, debe tener un fin. Cuando un algoritmo no tiene fin, es porque hemos cometido un error. Y cuando a veces cometemos un error que cuando yo estudiaba le llamábamos el efecto matriz,
que es ese poco de letras que salen así como lloviendo letras así. A veces nos sucede eso cuando estamos programando con ciclo. Y si eso sucede fue porque lo hicimos mal. Y hasta el computador a veces se bloquea. Porque hicimos un error que se queda llenándose la pantalla de números. Ya, José David. Bien. Entonces tenemos que las características del algoritmo también es en la programación. La programación es adaptar el algoritmo al ordenador. ¿Sí? Cuando yo tengo un algoritmo, ya puedo programar, muchachos. ¿Correcto? El algoritmo es independiente según donde lo implemente. Bueno, ya esto es un concepto que últimamente pues, puede ser colocado a duda porque los códigos hoy en día pueden ser reusados. Y termino diciéndoles que un algoritmo funciona, muchachos, o no funciona. Usted hace un algoritmo, ese algoritmo o funciona o no funciona. La opción a medias, ¿no? Que funciona a medias, eso en algoritmos no existe. O usted logró el resultado o no lo logró. Yo bien podría decirle a ustedes, o sacas 1 o sacas 5, porque o funciona o no funciona. Pero no, también tenemos en cuenta de pronto cómo ibas trabajando, ¿sí? Pero como resultado final, muchachos, es o funciona o no funciona. Y pues eso es lo que vamos a aprender, de que no funcione. Bien. Tenemos dos clases de algoritmos, muchachos, que son los algoritmos cuantitativos. Hoy vamos a comenzar con estos algoritmos cuantitativos. Esos algoritmos cuantitativos lo que buscan es darnos un resultado numérico. ¿Sí? Hacer un cálculo, un procedimiento matemático y nos va a dar un resultado numérico. Esos son los algoritmos cuantitativos y por eso la imagen acá de las operaciones matemáticas. Y ese es el que vamos a explicar hoy, los ejemplos que vamos a colocar hoy y la actividad que va a quedar hoy. Tenemos los algoritmos cualitativos. En los algoritmos cualitativos no buscamos pues un resultado numérico, sino una acción, una función, una respuesta. Como vemos aquí en el dibujito, esto es un algoritmo donde él está contando ovejas para dormirse. Entonces él dice, me dormí. Si no me dormí, a las ovejas que le llevo le sumo las ovejas que llevo más 1. Entonces él arranca en 0 ovejas más 1, 1. Me dormí, miren que aquí se regresa, me dormí, no me he dormido, entonces una oveja que llevo más 1 son 2. Y así va a estar contando ovejas hasta que me dormí, ¿sí? Ovejas a 0 y fin, ya logré el objetivo que era dormirme. Entonces aquí el objetivo era una cualidad, una función, no era un resultado numérico. ¿Y cuál era el objetivo? Dormirse. Entonces un ejemplo es, hoy en día por la cuestión del COVID, tengo entendido que en Alameda, por ejemplo, pues usted está llevando su cédula y la escanean. Y si usted de pronto ha sido reportado con COVID, con el virus, no le van a permitir el ingreso. Entonces ese algoritmo que está funcionando ahora mismo en esos centros comerciales es un algoritmo cualitativo, porque la respuesta es, ¿entras al centro comercial o no entras? No hay ningún cálculo numérico. Simplemente o te permiten ingresar o no te permiten ingresar. Entonces es un algoritmo cualitativo. A estos algoritmos cualitativos no los vamos a explicar en el día de hoy. A eso nos dedicamos posteriormente cuando tengamos claro ahora los cuantitativos. Bueno, importantísimo, muchachos, para resolver un problema a través de un algoritmo, importante esta parte. Ojo aquí, ¿cómo analizar un algoritmo? Entonces les comento, un algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Y usted debe analizar eso. Usted debe analizar qué datos de entrada necesito yo. ¿Sí? ¿Qué proceso tengo que hacer yo? Tengo que sumar, multiplicar, dividir o hacer una fórmula. ¿Y cuál es el resultado que tengo que obtener? Si usted no hace este análisis, no va a poder hacer un algoritmo. ¿Sí? Entonces,
debe de usted entender cuando alguien les diga, hombre, yo tengo este problema, voy a resolverlo con un algoritmo, entonces yo tengo que entender qué datos necesito que el usuario me dé, qué proceso tengo que hacer y qué salida tengo que dar. Les coloco un ejemplo. Cuando ustedes abren su Facebook, aparece entonces, ¿qué estás pensando? Facebook te está invitando a que tú comentes cómo te sientes o publiques una foto o algo por el estilo. Entonces, él te está pidiendo la entrada, ¿sí? Él te está pidiendo una entrada, que escribas cómo te sientes o que coloques un emoticón o que coloques una imagen. Eso sería la entrada para ese pequeño proceso de Facebook. Ahora, ¿qué proceso hace él? Cuando tú escribes cómo te sientes, colocas la fotico y el emoticón, él hace un proceso más complejo del que vamos a trabajar en el momento, y el proceso que él hace es que capta la hora en que tú publicaste, si te quitaste a alguien lo relaciona, lo guarda en su base de datos. Ese es el proceso que él hace. ¿Y la salida cuál es? La salida es que esos datos de entrada que tú ingresaste quedarán publicados en el muro. Esa sería la salida. Entonces, todo algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Les coloco el ejemplo del centro comercial que estaba hablando ahorita. Si en el centro comercial yo escaneo mi cédula, ¿cierto? Me la van a escanear para ver si puedo ingresar. La entrada, cuando escanean mi cédula, con ese código que tiene la cédula, ahí está entrando mi información, ¿sí? Edad, nombre, apellido, número de identificación. ¿Qué proceso va a suceder? Ese proceso es que mi número de cédula va a ser consultado en la base de datos de los que han estado enfermos con COVID. Y de acuerdo a si yo estuve contaminado con el virus, la salida va a ser un mensaje que va a salir en la pantalla del vigilante y le va a decir no puede ingresar. Y si yo no he estado contaminado con el virus, etcétera, ya no estoy reportado como que lo tengo, que soy portador, entonces la salida va a ser bienvenido, puede ingresar. ¿Sí? Cada vez, muchachos, que ya ustedes le coloquen un problema, un ejercicio, hagan este dibujito. Entrada, proceso y salida. Identifiquen y no van a tener problemas. Vea que les estoy dando todos estos tips para que ustedes resuelvan sus ejercicios. Bien, voy a la diapositiva siguiente. Y encontramos otro elemento importante en el algoritmo que son las variables. ¿Qué son las variables? Aquí les explico. Cuando usted declara una variable en un algoritmo, usted está reservando un espacio en memoria. ¿En qué memoria? En la memoria RAM de su equipo. ¿Sí? Entonces usted crea, imagínense, y no lo sabíamos, podemos crear espacio en la memoria RAM ya. Claro que sí, con los algoritmos cuando declaramos variables es un espacio en memoria RAM que estamos reservando para la aplicación que nosotros estamos haciendo. Bien, ¿y qué va a pasar en ese espacio? En ese espacio se va a almacenar datos. ¿Qué datos? Los datos que yo necesito, o sea, los datos de entrada que yo necesito. También, esos datos, ¿por qué los necesito almacenar? Para ejecutar el algoritmo. Correcto. Bueno, ¿qué más podemos decir de las variables? Las variables las creamos para almacenar datos. ¿Datos de qué? De entrada, como lo vengo diciendo. Y también necesitamos almacenar el resultado, ¿sí? Yo necesito variables para capturar la entrada y necesito una variable para almacenar el resultado que hago en el proceso, que calculo en el proceso y mostrarlo como salida. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, y los resultados a mostrar como salida o respuesta en el algoritmo. Entonces, miren que vamos comprendiendo el porqué del dibujo anterior. Ahora, las variables son declaradas, claro, nos toca declarar esas variables e identificarlas, muchachos. Yo tengo que identificar si la variable, ustedes vieron base de datos, ¿cierto? Ustedes vieron base de datos y ustedes se acuerdan que cuando en la base de datos ustedes iban creando los campos, las columnas, las tablas con sus respectivos campos, ustedes les tocaba decir si era de tipo
De tipo INT, varchar era el de texto, ¿cierto? Entonces, fíjense. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar en el algoritmo también esas variables, ¿sí? Tenemos que identificar si la variable va a almacenar, así como en la base de datos sucedía, va a almacenar un número entero, un número real, un texto, que era el varchar allá en base de datos. Si es un dato lógico, los datos lógicos son 0 o 1, falso o verdadero. Entre otros datos, muchachos, que si usted fuera si usted va a diseñar un videojuego, pues ya ahí la cosa cambia. Hay miles de tipos de variables, como son variables de tipo o de tipo objeto, o sea, de tipo elemento, de tipo personaje, que uno, depende del programa, pues hay un montón de tipos de variables que se usan para saber si el muñequito se pega con otro, etcétera, otras cosas así por el estilo, ¿ok? Entonces, miren que es importante haber visto base de datos para llegar aquí a algoritmos y sobre todo a programación. Bueno, voy a continuar. Entonces, ahora sí, en el programa que vamos a usar nosotros, muchachos, que es muy sencillo, solamente tenemos estos 4 tipos de datos. Acá no se llama varchar, ¿oyeron? No se llama varchar el de texto, el que almacena texto no se llama varchar, sino que se llama carácter, sin tilde. En programación, las palabras así claves no van tildadas porque nos da error. Ya cuando yo le voy a mostrar un mensaje al usuario, ahí sí con su buena ortografía. De resto, nada. ¿Ok? Entonces acá tenemos otro tipo de datos que vamos a tener, es el entero, para almacenar números enteros. Aquí tienen el ejemplo. Que en base de datos era INT, ¿cierto? El lógico es el booleano, que significa ya sea o 1 o 0, o falso o verdadero. Y el tipo de datos real, que se utiliza para almacenar números con posiciones decimales, como por ejemplo las notas de un estudiante, ¿cierto? Entonces, si yo a ustedes en un ejercicio les digo, miren, háganme un ejercicio que calcule el promedio de un estudiante. Si usted se va por entero, ya va muertecito. Muertecito porque si el estudiante saca nota de 3,5, usted no va a poder almacenar ese dato ni calcularlo. Entonces tiene que usted identificar que, no, los datos que yo necesito pedirle al usuario son reales, son números reales. Entonces, de esa manera, pues tengo que empezar a definir las variables en el algoritmo. ¿Para qué más necesitamos los reales? Miren, para una estatura. La estatura de una persona, si la vamos a pedir, esa estatura, ¿cierto? Siempre, ¿no? Que mido 1,70, que mido 1,80, entonces el tipo de dato tiene posiciones decimales, entonces es un número real. El peso de una persona también, ¿sí? Y este 3.14 que está aquí, ¿a qué les recuerda del colegio? 3.14, el valor de pi es real. ¿Por qué? Tiene posiciones decimales. Muy bien. Continuamos entonces. Ok, ahora sí estamos llegando a lo que nos interesa. Bueno, si ya sabemos cómo analizar el algoritmo, ¿cómo lo plasmamos? Tenemos 2 opciones, muchachos. 2 maneras tenemos. Una, el pseudocódigo. Y 2, un diagrama de flujo. Me interesa mucho más que aprendamos el pseudocódigo, porque el pseudocódigo a la hora de programar robustamente es lo que nos va a tocar hacer. Pero es importante saber las 2. ¿Qué es el pseudocódigo, muchachos? El pseudocódigo, como lo dice aquí, es un lenguaje falso, ¿sí? Es un lenguaje falso que tú vas a escribir para que otra persona, un programador, te entienda lo que tú vas a hacer. Pero seguramente, cuando este pseudocódigo yo me lo llevo al programa para programar, no me va a servir, porque el pseudocódigo, lo que yo hice en el pseudocódigo fue usar una lógica para tratar de programar, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo cuando voy al programa? La sintaxis, o sea, cómo ese programa me entiende a mí, cómo me entiende a mí,
lo que yo quiero hacer. Y el diagrama de flujo, pues, viene siendo un esquema. Yo les compartí ese material en plataforma, tanto pseudocódigo como diagrama de flujo. Viene siendo una representación a estilo mapa conceptual que va a permitir determinar el programa o algoritmo que necesito, cuál es su proceso y cuál es su salida. Bien, entonces es lo que necesitamos aprender. Bien, ahora sí, muchachos, entonces eso era la teoría importante de conocer. Ahora vamos a iniciar con algoritmos cuantitativos. ¿Ok? Este tema es el que vamos a valorar en esta primera semana. Ejemplo número 1, muchachos, aquí lo tengo, ayúdenme a resolverlo. Dice aquí, realiza un algoritmo que permita al usuario obtener la suma de dos números enteros. Aquí me comí de dos números enteros que él requiere. Pero primero estamos en el análisis de qué datos de entrada necesito, qué proceso voy a llevar a cabo y cuál será la salida. Entonces, según lo que leemos en el enunciado, ¿cuál sería qué le voy a pedir, qué necesito yo para el proceso? Necesito dos números, o sea, dos variables, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo la quieres llamar? Vamos a llamarla así. N1 y N2. Listo. Entonces, muy bien. Acaba de identificar que necesitamos, aquí dice, que le permita al usuario obtener la suma de dos, aquí está la clave, dos números enteros. O sea, yo necesito que el usuario me proporcione dos números. Ahí está detectado. Ahora, muchachos, ¿qué deben analizar? La salida. Realiza un algoritmo que permita al usuario obtener la suma. Entonces, el resultado de nosotros va a ser, ¿cierto? Mostrar la suma, ¿cierto? Va a ser la salida. Y entonces el proceso, ¿cuál será? N1 más N2, ¿cierto? O podemos decir que suma es igual a N1 más N2. La variable sería suma. Pero repito, muchachos, aquí lo que estamos es analizándolo. ¿Ok? Simplemente estamos analizando que necesitamos unos datos de entrada que ya identificamos que son N1, N2, que necesitamos una salida que es mostrar el resultado de esa suma y que el proceso sería sumar los dos datos de entrada. Simplemente estamos analizando. Todavía no estamos programando. ¿Listo? Entonces vamos acá. Miren el análisis. Entrada necesitamos un número, un primer número. Necesitamos un segundo número. Necesitamos una salida que es el resultado de una suma. Y que el procedimiento será el primer número que ingresa el usuario sumado con el segundo número que. Eso es simplemente un análisis. Ahora, ¿el pseudocódigo qué es? Esto que está aquí, muchachos. Este es el pseudocódigo. Debemos iniciar diciendo que yo tengo un proceso o un programa y le voy a dar un nombre. ¿Qué nombre le estoy dando? Suma dos enteros. ¿Sí? Ojo, uso guión bajo porque yo no debo usar espacios. En el nombre del programa o proceso no debo usar espacios. Entonces, por eso uso guión al piso para dividir la palabra. ¿Correcto? Y defino mis variables. Cuando yo utilizo la palabra definir, estoy creando variables. ¿Qué variable estoy creando? N1, N2 y la variable suma. Si a usted no le gusta N1 y le quiere poner número 1, le pone número 1. Numerito 1, numerito 1. Mi número 1, mi número 1. Usted es libre de colocarle el nombre que quiera. ¿Listo? Uno le coloca nombres breves, pues para agilizar. ¿Esto dónde lo identifiqué? En el análisis. Identifiqué que necesitaba dos datos de entradas y un dato de salida. O sea, tres variables. 1, 2 y 3.
y las estoy creando. Aquí las estoy creando. Estoy creando la variable n1, n2 y suma. ¿Y la estoy creando con qué tipo? Entero. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo decía. El ejercicio me lo decía que obtener la suma de dos enteros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si ya yo definí mis variables, ¿qué voy a hacer, muchachos? Y es donde entra lo que estábamos viendo aquí, en el laberinto. Que tengo que la persona que se va a sentar en el computador debe saber lo que va a hacer. Ojo que no cometan el error de que ustedes están programando, ustedes saben lo que quieren, lo que necesitan, pero la persona que se va a sentar en el computador no lo sabe. Ustedes de pronto alguna vez se han sentado en un programa y no saben qué van a hacer, es porque no ha sido claro, quien lo programó no fue claro. Ustedes tienen que ser claros y entonces por eso voy a sacar un mensaje en pantalla y mírenlo aquí. Con la palabra escribir voy a sacar un mensaje a la pantalla del computador. Esos mensajes van entre comillas. Esto viene siendo la sintaxis. Este punto y coma que estoy colocando aquí es para decirle al programa que aquí terminó esta línea. ¿Sí? Si yo no coloco este punto y coma, él cree que estoy todavía escribiendo, definiendo variables y me va a dar error. Entonces yo ahora voy a sacar un mensaje a pantalla donde le digo al usuario que se va a sentar en el computador, por favor digite un número entero. Entonces cuando la persona se sienta en el computador y lee, dice, ajá, me están pidiendo un número. Y la persona va a escribir ese número. ¿Y qué voy a hacer yo? A leer ese número, a guardarlo. ¿Dónde lo voy a guardar? En la variable que yo quiera. Pero como yo estoy trabajando organizado, lo voy a guardar en la variable n1. ¿Correcto? Entonces fíjense aquí, yo declaré la variable n1. Le estoy pidiendo al usuario que me digite un número entero y ahora que estoy haciendo con ese número entero lo estoy guardando en la variable n1. Lo estoy guardando en un espacio que creé en la memoria RAM. Ya estoy usando el espacio que creé en la memoria RAM, guardando un dato numérico. Bien. Y entonces ahora le digo al usuario. Por favor digite el segundo número entero. Entonces el usuario va a ver que en la pantalla le va a aparecer ese mensaje que dice, por favor digite el segundo número, y dice, tengo que digitar otro número. Y cuando digite ese número el usuario, ¿qué voy a hacer yo? A leerlo o a guardarlo en la variable n2. Vengo trabajando en orden. Y miren que se los tengo en color para que sepan dónde estoy usando cada variable. Cuando yo llego aquí, he terminado con la entrada del algoritmo. Ya tengo la entrada, ya tengo los datos de entrada de parte del usuario. Ahora, ¿qué viene según el análisis? El proceso. Y el proceso me decía el ejercicio que era sumar esos números. Entonces, miren el proceso aquí, una sola línea. Es el proceso de este algoritmo. Yo declaré una variable que se llama suma. Si a usted no le gusta llamarla así, le quiere colocar como nombre, le quiere colocar sumita, adición, usted es libre de hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo? A ese espacio en memoria que yo creé, que se llama suma, le asigno, esto no es igual, esto se llama le asigno. A la variable suma le asigno el número que guardé en N1 más el número que guardé en N2, que ya lo conozco, lo sumo. ¿Y quién se va a quedar con el resultado? Con el resultado se va a quedar la variable suma. ¿Correcto? Y como suma se quedó guardando el resultado, mi salida va a ser esta. Escribir, le mando un mensajito al usuario para que sepa que el resultado es, coma, la coma es para separar el mensaje de la variable y le muestro lo que quedó guardado en suma. De manera que, si cuando yo aquí le dije al usuario digita un número, él digitó el 5,
N1 es 5. Y cuando yo le digo al usuario, digita un segundo número, si él digitó un 2, N2 es 2. Y entonces ahora yo digo, suma es igual a N1. ¿Cuánto vale N1? 5. Más N2. ¿Cuánto vale N2? ¿Cuánto digitó el usuario? 2. Entonces, suma va a quedar ¿con qué valor? Suma va a quedar con el valor de 5. 5 más 2, con el valor de 7. 5 más 2, 7. Y va a salirle en la pantalla al usuario un mensaje que dice, el resultado es 7. Y finalizo el algoritmo. Correcto. Y finalizo el algoritmo. Así planteamos el algoritmo que ya analizamos en pseudocódigo. Ahora miremoslos en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es más sencillo. En el diagrama de flujo, el óvalo se utiliza para dar inicio al algoritmo y para finalizarlo, como pueden ver aquí. Vendría siendo esta línea de aquí. Proceso suma de enteros sería el inicio y fin del proceso sería el fin que ven acá en el diagrama de flujo. Ahora, el cuadrado se utiliza para definir variables. ¿Qué variables definí yo? N1, N2 y suma. Bueno, acá se llama num1, num2 y suma. He declarado 3 variables. En el diagrama de flujo no hay que especificar que son enteros, que son reales, que son esto y que son lo otro. Simplemente que se define. Bien. Luego, este símbolo que, si mal no estoy, se llama trapecio, creo que se llama, se utiliza para leer. Entonces, sería donde yo guardo en N1, aquí donde en el pseudocódigo guardé en N1 y guardé en N2, en el diagrama de flujo, pues el símbolo significa que almaceno datos en NUM1 y almaceno datos en NUM2, lo que vendría siendo la entrada. Luego, el cuadrado también se utiliza para el proceso. Y el proceso es muy sencillo. Suma igual a num1 más num2. Y la salida, para la salida se usa este símbolo, que es un semióvalo con parte triangular. Y a quién estoy mostrando como salida, a suma, como lo estoy haciendo en el pseudocódigo. ¿Sí ven? Es muy fácil. Se los voy a mostrar en el programa para que ustedes vean. Este es el programita que vamos a usar. Miren que lo voy a hacer aquí. Ese algoritmo lo voy a hacer aquí en el proceso. Suma dos números. Ok. Habíamos hablado de definir variables, ¿cierto? Entonces, miren que él me ayuda incluso, me deja ayudar con un ente. Entonces, definir n1, n2, suma, como, miren que me da las opciones ahí del tipo de variable. En este caso sería entero. Y él solito colocó la punta y coma, me ayuda. Estos programas ayudan mucho. No quiero que ustedes lo usen todavía. Primero vamos a usarlo en papel. Ahora mando un mensaje. Le digo, por favor, digite el primer número entero. Punto y coma. Como les decía, lo guardo. Le voy a decir leer. Lo guardo en N1. Ahora mandaría otro mensaje. Le digo, por favor, digite el segundo número. Con buena ortografía aquí. Se me olvidó tildar allá. ¿Esto por qué va tildado? Porque es un mensaje que saco a pantalla. Pero como tú le llegues a tildar una variable, estás muerto. Ese algoritmo no funcionará nunca. En las variables ni se les ocurra tildar. En los mensajes al usuario sí, porque si no el usuario ¿qué dirá? ¿Quién habrá hecho ese programa? Este lo voy a guardar en N2. Ya tengo la entrada, muchachos. Proceso. Suma va a ser igual a N1 más N2
Ya tengo el proceso listo, ahora me falta la salida. Entonces en la salida yo digo escribir, les digo el resultado es, dos punticos, espacio, para que quede bien bonito, coma. ¿A quién voy a mostrar? A Suma. Suma es quien tiene la respuesta. Bueno, en el programa acabo de hacer el mismo código que teníamos aquí, el pseudocódigo. Y miren lo que va a suceder. Voy a ejecutarlo. Observen ustedes, esta es la aplicación. Miren lo que dice. Por favor, digite el primer número. Yo digito el 5 como les había dicho. Doy Enter. Él lo guardó en N1. Ahora me está pidiendo, va el algoritmo por aquí por la línea 7. Me está pidiendo el segundo número. Voy a digitarle el 2 como le había dicho ahorita. Y al dar Enter, él va a hacer el proceso y mostrar. Ahora verán. Miren aquí. El resultado es 7. Correcto. Ahora voy a reiniciarlo con otro número. 289. Otro número. 3048. Resultado, ahí está. 3337. Me queda funcionando ese algoritmo para cualquier número entero dos números enteros que el usuario digite. Simplemente les estoy mostrando, no quiero que toquen esto todavía. Primero vamos a trabajar en papel para que puedan aprender. ¿Correcto? Ustedes me dirán, ajá, pero profe, si yo voy a trabajar en papel, ¿cómo voy a saber que me quedó bueno? Para eso van a hacer una prueba de escritorio. Vamos a hacerla aquí. Prueba de escritorio del ejemplo 1. ¿Cuántas variables utilizamos? Utilizamos 3 variables con el resultado. Sería la entrada, vamos a irnos aquí, la entrada serían 2, la salida 3 y el proceso 4. Eso quiere decir que voy a hacer una tabla de 4 columnas. Ojo que esto tienen que hacer los muchachos. Prueba de escritorio. Entonces yo empiezo a decir las variables. N1 que era de entrada, N2 que era de entrada, el proceso que es suma igual a N1 más N2 y el resultado que es suma. Entonces ustedes se imaginan, ustedes van a coger el algoritmo y se van a imaginar que hay un usuario sentado en el computador y ese usuario le apareció este mensaje y digita un número. Entonces usted en la prueba de escritorio va a escribir, ¿no? El usuario digitó el 5. Luego el usuario digitó el 2. ¿El procedimiento cuál sería? Sería suma igual a 5 más 2. ¿Cuánto es igual 5 más 2? A 7. Suma queda con el valor de 7. ¿Y qué estoy mostrando yo de salida? A suma. Entonces el resultado que va a salir es 7. Así usted pruebe mínimo 3 veces a ver si le sale bien. Vamos a suponer que un usuario digitó el 10. Luego en el segundo número digitó el 13. Entonces el proceso sería suma igual. N1 ¿cuánto vale? 10. N2 ¿cuánto vale? 13. Entonces suma va a quedar con un valor de ¿cuánto? De 23, ¿cierto? Y el usuario va a ver en su pantalla ese número 23. Esta prueba de escritorio, si usted no lo hace, quedará con la incertidumbre si el algoritmo salió bueno, si está funcionando o no está funcionando. ¿Qué debe tener la prueba de escritorio? Los datos de entrada, las variables que son de entrada, el proceso y la salida, la variable que se queda con la salida. Así consecutivamente usted sigue y va probando. Miren este ejemplo. Realice un algoritmo que calcule el valor de un producto al adicionarle el IVA del 19%. ¿Cuáles serían los datos de entrada o el dato de entrada? ¿Qué dato de entrada necesitamos por parte del usuario que se va a sentar en el computador
Entonces necesitamos solamente como entrada el valor del producto. Así, listo. El IVA, no, ¿para qué se lo vamos a pedir al usuario si sabemos que es 19%? Sería poner al usuario a trabajar demasiado. ¿Para qué? Tenemos que hacerle la vida fácil al usuario. Que el usuario no diga qué programa de canción, sino que le resuelva la vida fácilmente al usuario, ¿cierto? Bien, la salida. ¿Cuál es la salida? El valor total del producto, o sea, con su IVA, ¿cierto? Vamos a colocarle PRO con IVA. Así se va a llamar la variable para que entendamos. Y ahora viene lo que les da dolor de cabeza a ustedes. Si ya sabemos que la entrada es el valor del producto y que la salida es el valor del producto con el IVA, ¿cuál es el proceso entonces? Al valor del producto que me dio el usuario, ¿cierto? Va a ser igual. A ver, va a ser igual al valor del producto. Me dice que le saquemos el IVA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lo podemos sacar? Por el IVA de 16% lo convierto a decimal, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo así, entonces digamos por IVA. Ahorita yo les explico por qué. Por IVA, es para explicarle otra cosita que quiero explicarle. Por IVA, eso me va a dar el valor del IVA del producto. Ahora sí me tocaría sumarle el valor del producto normal. A ver. Entonces yo primero le saco el IVA al producto y luego pues ese valor de más se lo sumo al valor del producto y ya me debería dar el producto con IVA. Esto es lo que más duro les va a dar, muchachos, pero es por la matemática del colegio. De pronto, si usted no fue entrenado para resolver problemas y plasmar la fórmula matemática, le va a dar durito esta parte. Pero eso se aprende, muchachos, practicando. Tenemos el análisis listo, así que vamos a hacer el pseudocódigo. Muy bien. Entonces sería aquí proceso. Vamos a llamarlo calcular producto con IVA. ¿Sí? Y por acá abajo debe venir el fin del proceso. Ok. ¿Qué debemos hacer ahora? Definir las variables, ¿cierto? Muy bien. Definir. ¿Qué variables tenemos aquí? Ya las encontramos. Sería valor del producto, IVA y el producto con IVA para el final, ¿cierto? ¿Cuántas variables son? 3. Valor del producto, el IVA y el resultado a mostrar, ¿cierto? Bien. Entonces declarémoslo así con el mismo nombre. Sería, vamos a definir valor pro IVA y, ¿cómo es que le coloqué acá? Producto con IVA. Mire, usted le coloca el nombre que quiera. ¿De qué tipo, muchachos, vamos a declarar esas variables? Ya miren que la cuestión del IVA nos viene dando 0, algo. Por lo tanto, el resultado nos va a dar con decimal. Vamos a definirlo como real. Excelente. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo, muchachos? Pues lo primero que yo tengo claro en este ejercicio es que el IVA vale ¿cuánto? 19%. Entonces yo, sin decirle nada al usuario, acá detrás del código, detrás del computador, voy a decir que IVA vale o le asigno 0,19. Ese es el valor del IVA. Yo esto lo puedo hacer en un algoritmo y por eso hice el ejercicio de esta manera, porque ustedes pueden crear una variable, y a esa variable asignarle un valor, el que ustedes quieran, sin pedírselo al usuario. Ya lo estoy haciendo.
Ahora sí necesito que el usuario me digite el valor del producto. Y lo voy a almacenar en valor del producto, ¿cierto? Pero voy a mandarle el mensajito primero. Que yo le digo, este escribir es para la máquina. Máquina, computador, escribe este mensaje para que el usuario entienda. Le digo, digite el valor del producto. Bien. Le estoy pidiendo al usuario que digite el valor del producto. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo yo? Guardarlo, ¿cierto? Almacenarlo en la variable. ¿En qué variable tengo aquí como identificada para él? Valor producto, ¿cierto? Entonces yo digo, valor producto va a ser igual, perdón, así no es. Le digo, leer valor. Entonces, cuando el usuario aquí digite el precio del producto, yo lo voy a guardar en la variable valor pro. Vamos a colocarle otro color para que vayan identificando. Es esta variable. Ok. Eso, según el análisis que hicimos, es la única entrada que íbamos a pedirle al usuario. Ya terminamos la entrada, entonces hagamos el proceso. Y ya el proceso lo analizamos. Aquí está analizado. ¿Sí? Vamos a copiarlo y a pegarlo. Ya lo habíamos analizado ya. Entonces, a la variable pro, mira, a la variable pro con IVA, que es esta que está aquí, donde voy a almacenar el resultado, vamos a colocarle un color verde. Si usted se confunde en una palabra aquí, en el nombre de la variable, distinto al que declaró, no te va a funcionar el algoritmo. Entonces decimos que producto con IVA va a ser igual a el valor del producto original que le pedimos al usuario, ese que está en color azul. Esta diapositiva yo se las voy a colgar en plataforma, multiplicado por el IVA que yo coloqué en rojo. Cuando yo multiplico ese valor, pues ahorita hacemos el ejercicio, me va a dar pues un valor inferior. Solamente me va a dar el valor del porcentaje del IVA de ese producto. Por lo tanto, debo sumarlo al valor del producto, que es lo que estoy haciendo acá. Bien. Aquí nos debería dar el resultado. Yo todavía no sé si esto va a funcionar, pues necesito la prueba de escritorio para ver si es verdad. Como la variable producto con IVA se va a quedar con el resultado, eso es lo que yo voy a sacar en pantalla. Yo le digo escribir. Yo digo, el producto con su IVA tiene un valor de, para que entienda el usuario, le hablo bien explicadito. El producto con su IVA tiene un valor de... ¿Quién se queda con la respuesta, muchachos? La variable pro con IVA, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo le voy a mostrar al usuario. Recuerden que la coma la utilizo para separar el mensaje de la variable. El usuario en pantalla no va a ver estas letras de pro con IVA, esta es la variable, va a ver el resultado que se queda almacenado en esa variable. ¿Ok? Colocarlo. Ahí terminamos. Sencillo. ¿Sí? Por tiempo no voy a hacer el diagrama de flujo, pero el diagrama de flujo es extremadamente fácil. Entonces no lo voy a hacer. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Y miren que tenemos una entrada, un IVA, el proceso, sería 1, 2, 3, 4. La prueba de escritorio, entonces vamos a hacerla.
necesitaríamos una tabla de 4 columnas. Ok. Bueno, el primer dato que estamos pidiendo es el valor producto. A ver si se llama así la variable. Valor pro. Otro dato que estamos utilizando es el, o más bien vamos a escribir primero aquí IVA. Ahora sí le pido al usuario el valor del producto. El proceso dice que es igual. Vamos a copiarlo. Entonces, nos imaginamos que se sentó el usuario aquí en el computador a utilizar nuestra aplicación y nuestra aplicación tiene un IVA al cual le asignamos 0,19. ¿Sí? Y vamos a suponer, como les decía ahorita, que el valor del producto que está digitando el usuario, de pronto una bolsa de leche que vale 3.000 pesos. ¿Qué dice el procedimiento? Que PROD con IVA va a ser igual. Esto es lo que hacíamos en matemática de reemplazar, ¿cierto? Reemplazar los valores. Entonces, valor del producto que es 3.000 pesos. Por el IVA, ¿cuánto es? 0,19. Cerramos el paréntesis, más el valor del producto, o sea, más 3.000 pesos. ¿Cuánto da eso? Todavía no sabemos. Vamos a resolverlo. Entonces, pro con IVA, lo del paréntesis, ¿cuánto me da? Aquí estamos. Vean. 3.000, 1, 2, 3, por 0,19. Da 570. Entonces ya anoto aquí, 500, es que lo voy a hacer paso a paso para no confundirnos. 570 más 3.000. Entonces, efectivamente, ahora, el IVA que le saqué, que son 570 más 3.000 pesos, que es el producto, entonces sería, el valor sería de 3.570, como decía. ¿Qué va a salir en pantalla? 3.570. Entonces, miren que si yo pago un producto de 3.000 pesos, papá gobierno se lleva 570 pesos. Lo estamos viendo aquí con nuestro algoritmo. Entonces, ustedes este algoritmo, cuando lo hagamos, podemos mirar a ver, oye, si yo compro un televisor que vale tanto, voy a mirar cuánto de IVA se lleva papá gobierno. Usted coge su programita que hagamos, puf, tanto. Uy, esto ya está programado de igual manera en el tiquete viene desglosado eso, porque en el algoritmo de los supermercados y de los almacenes, pues se discrimina el IVA de esa manera. Debo probar esto mínimo 3 veces, muchachos, pues por tiempo solo hago una prueba. Pero miren que muestra que está dando.